Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra propuesta de diseño de una columna empacada de absorción para el tratamiento de dióxido de azufre. Mi nombre es José Lornelas y soy el ingeniero ambiental encargado de la identificación del contaminante a tratar. Y en esta sección te explicaré la fuente generadora de dióxido de azufre y el objetivo de remoción de este contaminante, así como también abordaré las especificaciones del proceso, en el cual mostraré datos de equilibrio y comportamiento en el sistema propuesto. Para dar un poco de contexto a la problemática que buscamos tratar, nos vamos a enfocar en la contaminación de nuestro entorno causada por residuos o contaminantes gaseosos, principalmente las emisiones de dióxido de azufre en México, generadas por procesos industriales que utilizan combustibles fósiles, particularmente en plantas termoeléctricas y calderas industriales. Estas representan un riesgo significativo para el medio ambiente y la salud pública. El dióxido de azufre como contaminante contribuye directamente a la formación de lluvia ácida, provoca daños a la vegetación e infraestructuras y conduce a enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis crónica en la población expuesta. Ahora bien, en respuesta a las generaciones de dióxido de azufre y en cumplimiento con la norma mexicana 022 de la Secretaría de Salud, publicada en el año 2019, que establece límites estrictos de concentración de contaminantes gaseosos, se propone así la implementación de un sistema de tratamiento basado en la columna empacada de absorción, operando a contracorriente. Esta unidad propuesta emplea una solución de hidróxido de sodio como agente absorbente, permitiendo una remoción superior al 90% del dióxido de azufre contenido en los gases de combustión, favoreciendo la formación de sulfitos. O sea, en pocas palabras, lo que era nuestro sistema de tratamientos era transformar el contaminante gaseoso en un producto con interés industrial o económico. Si ahora te estás preguntando qué es lo que ofrece nuestro sistema, pues te adelanto que el sistema ofrece una solución eficiente, escalable y de bajo riesgo operacional, contribuyendo al control de emisiones atmosféricas y reduciendo la producción de este contaminante gaseoso. Recapitulando lo que acabo de mencionar y en resumen la identificación del problema, tenemos tres apartados a resaltar, en donde tenemos nuestro contaminante a tratar, que es el dióxido de azufre. Posteriormente tenemos la fuente del contaminante, que proviene de gases industriales generados por la oxidación del azufre de combustibles fósiles durante la combustión. Y, finalmente, el objetivo de remoción, que busca reducir la concentración de dióxido de azufre en corrientes de gases de combustión mediante un sistema de absorción con hidróxido de sodio. Y continuando con la relevancia de nuestro proceso, podemos hacer hincapié en cinco aspectos importantes, los cuales son el ambiental, que busca eliminar un gas causante de lluvia ácida y enfermedades respiratorias; el técnico, que aumenta la eficiencia de absorción y simplifica el diseño de columnas; el normativo, por supuesto, que ayuda a cumplir con la norma 022 y normativas internacionales; el económico, en el cual se generan subproductos manejables como el sulfato de sodio con posible valorización industrial; y, por supuesto, el ingenieril, que permite el uso y el diseño de columnas empacadas, compactadas y efectivas. Para las especificaciones del proceso pasaremos con aspectos más ingenieriles, comenzando con la absorción en la columna empacada, que se da por medio de un proceso químico irreversible en donde el gas contaminante se transforma en un producto con aprovechamiento industrial. De acuerdo con la reacción química producida, el dióxido de azufre reacciona con hidróxido de sodio para formar sulfito de sodio y, gracias al grupo hidroxilo, es que se genera esta reacción química irreversible. Las siguientes especificaciones del proceso tienen que ver más con la operación del sistema de absorción en la columna empacada. Tomaremos como referencia las emisiones de gas contaminante en México, por ello en la sección de entrada a la columna empacada se tendrá una concentración de dióxido de azufre de 3000 partes por millón y se espera que la concentración de salida esté por debajo de 300 partes por millón, para así lograr el 90% de remoción de este gas y poder aplicar la norma 022. Para poner en marcha nuestro sistema de absorción, haremos uso de cálculos ingenieriles para determinar el comportamiento de la columna, y para esto necesitamos los datos de equilibrio, los cuales son determinados mediante el conocimiento de las composiciones de entrada y salida del sistema, y por medio de un balance de materia se logra la construcción de una tabla con datos de equilibrio como la que se muestra en pantalla. Como nota adicional, para lograr un equilibrio en el sistema dióxido de azufre versus hidróxido de sodio, consideramos que por cada mol de dióxido de azufre en el líquido hay 3 moles en la fase gaseosa que se encuentran en equilibrio. Como justificación del proceso químico irreversible de tratamiento del contaminante gaseoso haciendo uso de una columna empacada de absorción, podemos aportar que el sistema propuesto opera con una solución de hidróxido de sodio en exceso y a contracorriente, mientras que el contenido de dióxido de azufre disuelto en el líquido permanece bajo a lo largo de toda la columna. Esto representa adecuadamente el comportamiento de un absorbente fresco que reacciona rápidamente con el soluto para la formación de productos con tratamiento y aprovechamiento industrial. Hola, yo soy Sebastián Segoviano y soy el ingeniero de procesos.
En esta sección abordaremos los cálculos que se realizaron para conocer las condiciones en las que va a operar nuestra torre de absorción que les venimos a proponer. Una vez visualizando el problema y su contexto, junto con los objetivos que se plantean alcanzar, se procedió con los cálculos necesarios para la formulación de esta torre de absorción. Como se puede observar en el siguiente diagrama, para el desarrollo del sistema de la columna empacada, se tomó como base una entrada a la columna de dióxido de azufre y aire con un flujo volumétrico de 5.000 metros cúbicos por hora y una concentración, como se mencionó previamente, de 3.000 partes por millón de dióxido de azufre, el cual será nuestro absorbato. Con este flujo y esta concentración como punto de partida, se calculó que el flujo volumétrico necesario de la dilución de hidróxido de sodio en agua en la entrada de la columna es de 12.93 metros cúbicos por hora. Con esto, en teoría, se lograría la absorbancia del dióxido de azufre en un 90% del flujo gaseoso al flujo líquido, o lo que se traduce también como una concentración volumétrica del 0.03% en la salida del flujo gaseoso, como es requerido según la norma oficial mexicana ya mencionada. Como último dato a mencionar, es que con este proceso se obtiene una concentración volumétrica de dióxido de azufre en el flujo de salida de líquido de 0.1%. Con los datos presentados previamente, se realizó el cálculo de etapas teóricas requeridas en el proceso de absorción. Para esto se utilizó el método de Maquet-Thiel en GeoGebra para obtener el diagrama que se muestra en la pantalla, donde se llegó a la conclusión de la necesidad de mínimo 6 etapas teóricas para llevar a cabo el proceso de absorción de manera óptima con los objetivos de concentración ya mencionados. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alberto Cuyán Álvarez. En este caso en particular, mi función será el proveedor especialista de los empaques. Mi función radica en el seleccionamiento propio del tipo de empaque, así como sus componentes auxiliares requeridos para el sistema, a su vez proporcionando una justificación técnica de dicha elección y los valores intrínsecos de las caídas de presiones para la justificación técnica de todos esos elementos que son imprescindibles para considerar al momento de seleccionar un empaque. Ahora bien, para la selección de los empaques y terceros tenemos que proceder en base a una descripción general del sistema y dentro del propio margen operativo que nosotros estamos proponiendo. Nuestro objetivo, como ya bien mencionamos, es reducir al menos un 90% del contenido de dióxido de azufre presente entre los gases de entrada. Para eso tenemos que dar una conformidad en base a lo estipulado por los valores propios de la normativa oficial mexicana NOM 022 SSA1 2019, para lo cual, al alcanzar este nivel de eficiencia, tenemos que nuestro diseño va a considerar un total de 6 etapas teóricas. Esto a la par de un flujo de líquido sobre gas de 1.3 veces el valor mínimo requerido. Es decir, partimos de un valor de 552.1645 kmol por cada hora a un escalamiento total de 717.813265 kmol por cada hora. Esto lo que nos va a conferir es precisamente un margen de seguridad operativa que va a garantizar siempre un suministro constante de dicho absorbente. En lo que respecta a lo que realmente nos interesa, que es la selección adecuada del empaque, evaluamos principalmente diferentes criterios fundamentales. El primero de ellos es el área de transferencia específica, que no es más que la superficie disponible para contar entre las fases, la caída propia de la presión asociada al paso del gas sobre el hecho, denominada como FP, y finalmente la porosidad del empaque. No obstante, cabe mencionar que también es crítico considerar la naturaleza propia de nuestros compuestos, en este caso como lo es el hidróxido de sodio, puesto que presenta cierto grado de naturaleza corrosiva. Para esto la resistencia química también funge como un parámetro esencial que tenemos que considerar, para lo cual descartamos todo tipo de empaque metálico convencional y nos priorizamos en el uso de componentes cerámicos o plásticos reforzados químicamente estables. Esto en síntesis nos lleva a proponer las monturas Bell cerámicas de 1 pulgada como nuestro empaque seleccionado. Sin embargo, creo que aquí es importante que mencionemos o nos planteemos el interrogante del por qué. Para esto, como mencioné anteriormente, esto va a responder a una serie de criterios técnicos fundamentales. Me voy a enfocar en 4 que considero cruciales. El primero es que posee una de las áreas superficiales más altas por unidad de volumen. Esto lo vamos a apreciar subsecuentemente en las siguientes tablas. Sin embargo, por ahora el valor referido es de 76 pies cuadrados sobre pie cúbico. Esto se va a traducir en una mayor área de superficie de contacto entre las fases gaseosa y la líquida. El segundo punto, y creo que es uno de los más cruciales, es que posee una de las coeficiencias de eficiencia por etapa más altas, que es de 1.37. Esto va a conferir un mayor grado de remoción deseado con un número de etapas reales, o bien también nos va a permitir reducir la altura total del lecho del empaque sin comprometer directamente la eficiencia propia del proceso. El tercer punto es que presenta una inercia total frente a soluciones concentradas de hidróxido de sodio,
Tal como lo mencioné anteriormente, nuestro compuesto en particular, nuestro solvente, presenta cierta naturaleza corrosiva, por lo cual es fundamental que tenga esta inercia total. Y finalmente tenemos una mayor larga vida útil, un bajo índice de obstrucción, una mayor resistencia al ensuciamiento y una facilidad de instalación. Esto en parte a su geometría compacta y su peso moderado de 45 libras sobre pie cúbico. En la siguiente tabla están las características que les había mencionado con anterioridad, que son propias de los empaques para torres. Dentro de nuestro desglose de propiedades tenemos que nuestra selección se basa en un tipo de monturas Bell. El tamaño nominal es de 1 pulgada, la densidad global, como lo pueden apreciar en la tabla, es de 45 libras sobre el pie cúbico. El diámetro interno es un valor referido en una conferencia externa, sin embargo, todas las partes van a proponer un rango diferente en base al proveedor, pero por lo regular suele oscilar de un 23 a un 28 milímetros. La porosidad, sin embargo, es de 0.68. Aquí es importante que mencione que también, como he referido en base a nuestro criterio de priorización de que tienen que ser materiales principalmente de cerámico o plástico, también se pueden presentar anillos Rashtin como una posible alternativa. Sin embargo, nosotros nos declinamos por las monturas ver principalmente por un criterio relacionado con las caídas de presión que vamos a presentar en el cálculo en la siguiente diapositiva. Para la estimación propia de la caída de presión vamos a partir de la siguiente correlación estándar. Dicha correlación nos relaciona diversas variables que les voy a mencionar a continuación. La primera de ellas, que es el factor propio de la caída de presión para este tipo de empaques de las monturas BILF, que en este caso específico es de 0.11 pies a la menos 1, lo que va a equivaler a 0.36 metros a la menos 1 para ser dimensionalmente consistentes. Esto va a ser el producto del cociente del valor al cuadrado del flujo másico del gas por unidad de área sobre la densidad propia del gas por la altura propia del lecho. Para hacer esta caída de presión tenemos que considerar que nuestro flujo volumétrico del gas es de 5.000 metros cúbicos sobre hora, tal y como se apreció en la sección de resultados. Sin embargo, al hacer el factor correspondiente nos va a dar un equivalente a 1.389 metros cúbicos sobre segundo, y nosotros vamos a asumir una velocidad superficial del gas de 1 metro sobre segundo para estimar precisamente este valor flujo másico del gas por unidad de área. Yendo paulatinamente en base a este proceso, tenemos que dicho flujo másico por unidad de área va a estar dado a la multiplicación de la densidad, que es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el flujo volumétrico, que es de 1.389 metros cúbicos sobre segundo, como bien lo mencioné, sobre el área, que como es en base a una superficie de 1 metro sobre segundo, que es de 1.389 metros al cuadrado. Esto nos da un total de 1.20 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo en base al flujo másico del gas por unidad de área. Esto, al hacer lo demás en base a las variables, tenemos que el producto va a ser el factor propio de la caída de presión, que es de 0.36 metros a la menos 1, que va a multiplicar a 1.20 kilogramos sobre metros al cuadrado por segundo al cuadrado sobre 1.2, que va a multiplicar a la altura de los platos, que es de 9 metros. Para esto ya asumí una base estimada que va a ser para una base de cálculo de 1.5 metros por cada etapa teórica, lo que nos va a subir de 9. Al hacer este cálculo tenemos que la presión estimada va a ser de 3.9 pascales, eso transformado a minibares es de 0.03. Este valor es ínfimamente más bajo que el de otros empaques comerciales, como bien lo pueden ser los anillos tipo Rashtin, cuya caída de presión puede superarlo fácilmente bajo condiciones similares. Y esto es precisamente porque su factor de caída de presión, como lo pudieron apreciar en la tabla, es superior. Esta baja nos va a permitir también dimensionar ventiladores de menor capacidad, va a disminuir los requerimientos propios energéticos del sistema y a su vez va a favorecer la operación continua a largo plazo. Aunado a que va a implicar un menor costo operativo, un menor desgaste en los componentes, tal y como lo proponen Peter y Timmerhouse en el 2003. Finalmente, en cuanto a algunos elementos auxiliares, tenemos que para asegurar un funcionamiento óptimo y sostenible de nuestra columna empacada, nosotros recomendamos principalmente los siguientes accesorios complementarios. El primero de ellos es un distribuidor de líquido superior, preferentemente el tipo de bandeja perforada o canal radial, diseñado para garantizar una distribución uniforme de la solución de nuestro absorbente hidróxido de sodio sobre el lecho empacado. ¿Y esto por qué? Esto debido a que una distribución desigual podría generar zonas secas que reducirían significativamente la eficiencia global de la columna en general. Y lo que nosotros queremos precisamente es inhibir esa propiedad. En el segundo punto tenemos un redistribuidor intermedio que va a estar instalado entre un rango de 3 a 4 metros de altura de empaque. Especialmente son útiles en columnas de gran altura, lo que nos va a permitir corregir desviaciones en el flujo y evitar así posibles formaciones de canalizaciones.
El tercero es una rejilla de soporte de empaque constituida de un material cerámico plástico reforzado resistente a soluciones salinas por la misma propiedad que ya les había mencionado. Y este elemento lo que nos va a conferir es la función de sostener de manera gradual y segura el hecho de empaques mientras permite el paso del fluido al gas y el líquido sin generar obstrucciones, tal y como lo pueden apreciar en la imagen que se encuentra en su parte derecha. Así básicamente es como funcionaría este sistema de rejillas de soporte. Y finalmente, por cuestiones de practicidad y limpieza, tenemos una boquilla de lavado, accesos de mantenimiento y visores de inspección, lo que nos va a facilitar faenas de verificación periódica del estado operativo del sistema, reduciendo a la par cualquier tipo de frecuencia de paradas imprevistas que no se tengan contempladas. Hola, mi nombre es Carolina Campos y soy la ingeniera en operaciones. En este apartado supervisaremos el chequeo hidráulico. Cuando dimensionamos una columna, no basta con decidir la altura del lecho. También debemos verificar que la combinación de caudales gas-líquido no provoque problemas hidráulicos. A esa verificación la llamamos chequeo hidráulico. Su objetivo es contestar dos preguntas claves. La primera, ¿a qué velocidad superficial de gas la columna se ahoga o se inunda? ¿Y qué tan cerca operaremos de ese límite para garantizar la seguridad y eficiencia? Arrancaremos con los números brutos de balance de masa. En la siguiente tabla podemos observar que tenemos datos, símbolos y valores. El caudal másico de gas se representa con una G, que tiene el valor de 5.000 kg por hora, que entran con cada 204 kg de SO2. Esto es el punto de partida para calcular cuánta superficie de torre necesita. También el S mínimo, que son 552 kg por hora. El caudal mínimo de Sosa, para lograr el 90% de captura según Kremser. Nosotros escogeremos un exceso del 30%. Por eso, el caudal básico de líquido son 718 kg sobre hora. Finalmente, la fracción molar en el líquido de salida, que son 7.7 por 10 a la menos 4, confirma que la remoción sí alcanza la norma. Con estas 5 cifras alimentamos el chequeo hidráulico, calcularemos el área, fijaremos el diámetro y revisaremos la inundación. Tenemos datos como densidad de líquido, altura del empaque, packing factor y el factor de inundación que nos ayudarán para los cálculos. Calculamos primero UG Flut, que es la mayor velocidad superficial del gas que el lecho de empaque soporta antes de inundarse. Más allá de ese punto, el líquido se atasca y la presión se dispara. Para encontrar el C-factor, primero se busca en la carta GPDC y la línea de empaque Verl cerámico de 1 y encontramos que su factor es 0.29. Convertimos con la fórmula estándar que podemos ver en pantalla y sustituimos los datos. Sabemos que PG es 0.75 libras sobre pie cúbico, tenemos el factor y solamente sustituimos los datos, lo que nos da un G-flut de 0.32 metros sobre segundo. Posteriormente tenemos UGOP, que significa la velocidad de operación. Esta es la velocidad superficial del gas con la que realmente vamos a trabajar día a día y la fijamos como un porcentaje seguro del límite de inundación. Bueno, elegimos un factor de diseño del 70%. Lo recomendado es del 60 al 80%. Multiplicamos por el límite hidráulico previamente calculado y obtenemos que nos da de 0.22 metros sobre segundo. Ahora, para el área y el diámetro, sabemos que no debemos operar al filo y por eso tomamos el 70% del límite de inundación, lo que nos dio 0.22 metros por segundo. Con esa velocidad, el balance de masa fija un diámetro de 2.59 metros y un área de 5.27 metros cuadrados. Con esa velocidad, nos deja un margen de seguridad del 31% antes de inundar. Así, garantizamos una operación estable y ventiladores de bajo consumo. Con las Verl de 1 operamos al 70% del punto de inundación, que nos da el margen de seguridad del 30% aproximadamente para picos de caudal y evitar caídas de presión excesivas. Hola, soy Jacqueline Aranda y soy la ingeniera de finanzas. En esta sección abordaremos los cálculos que se realizaron para conocer o estimar el precio de la columna y de su empaque, así como poder aprobar o rechazar la propuesta.
Bueno, para la estimación de costo de la columna y su empaque se tomaron algunas consideraciones en particular, que son las especificaciones de la columna. Por ejemplo, el diámetro de la columna, que fue de 2.59 metros, la altura del lecho de empaque de 9 metros, el tipo de empaque de monturas de Bell cerámicas de 1 pulgada, su densidad global y pues su porosidad. Ok, primero se calculó el volumen del empaque estimado, que fue multiplicar pi por su diámetro entre 2 al cuadrado por la altura del lecho del empaque, dándonos un total de 47.41 metros cúbicos. Posterior a esto se multiplicó ese volumen por 325 dólares. El valor de 325 es una estimación promedio del precio del mercado para las monturas Bell cerámicas industriales de 1 pulgada, las cuales pues se utilizan en columnas empacadas industriales, ya que tienen una alta resistencia química ideal para el contacto con NaOH, además de que poseen una buena relación de área de transferencia y costo. Por otra parte, el empaque de monturas Bell tiene una estimación de costo de $2,000 a $2,200. Entonces, para columnas de tamaño medio con materiales resistentes a NaOH, el costo total sin el empaque puede oscilar entre $10,000 a $15,000, considerando materiales anticorrosivos y diseños personalizados. Por ejemplo, aquí a nosotros nos dio un total de 15,408, que está en el rango, más sin embargo, agregándole nuestro empaque que fue elegido, que fue el de monturas Bell, se hace la estimación se sumó nuestro volumen, lo que nos dio el precio, más el costo del empaque, dándonos un total de $17,608.25. Llegando a un resultado final en si se aprueba o no, después de realizar un análisis integral del diseño propuesto para el tratamiento de dióxido de azufre mediante una columna empacada de absorción operando en contracorriente con solución de hidróxido de sodio, se concluye que la implementación del sistema es técnicamente sólida y económicamente viable, ya que el sistema propuesto presentó una eficiencia superior al 90% en la remoción del dióxido de azufre, lo cual permite cumplir con los límites establecidos por las normas número 22 para ambas emisiones contaminantes en la atmósfera. Desde el punto de vista operativo, el uso de empaques cerámicos tipo montura Bell garantiza una alta superficie de contacto, baja caída de presión y una excelente resistencia química, lo que prolonga la vida útil del equipo y reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. Económicamente, el costo total estimado del sistema, incluyendo la columna, accesorios y empaque, se mantiene dentro de un rango accesible para aplicaciones industriales, entre los $14,000 y $17,000, especialmente si se considera el impacto positivo en la salud pública y la prevención de daños ambientales como la lluvia ácida y enfermedades respiratorias crónicas en comunidades cercanas a estas fuentes que son emisoras. Asimismo, el sistema ofrece ventajas adicionales como la estabilidad, facilidad de operación y adaptabilidad a diversas fuentes industriales, lo que refuerza su utilidad como solución a mediano y largo plazo para el control de emisiones gaseosas. Por tanto, y sin más preámbulos, se aprueba la implementación del sistema de absorción propuesto en virtud de su alineación con criterios de sustentabilidad, cumplimiento normativo, eficiencia técnica y viabilidad financiera.